Hola, soy Marcelo Márquez y en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con estas decisiones que vamos a tomar en las organizaciones para poder enfrentar eh, esta vuelta a la producción, a la productividad, a los servicios, luego de pasado este momento de pandemia, donde vamos a tener que empezar a hacer un análisis organizacional en estos contextos de cómo de a poco empezamos a transferir algunos trabajos, algunos elementos, algunas partes de los procesos a hacerlos de otra manera a la cual estábamos acostumbrados a hacerlo. Por eso el objetivo que tenemos en este encuentro virtual es el de comprender la importancia que tiene el mejorar los procesos, el revisar los procesos en este contexto de crisis, con trabajadores y trabajadoras aislados, con la posibilidad de transferir algunos parte de los procesos, tareas, funciones o procedimientos al ámbito del hogar, con todo lo que esto lleva. Así que, bueno, ¿qué herramientas contamos para hacer el análisis de estos procesos, de estas tareas? Y cuáles son las que se pueden realizar de manera remota, cuáles son los que se pueden realizar de manera virtual y cuáles son los que no se pueden realizar. Porque también todas aquellas tareas, procedimientos, procesos de trabajo, manuales, de entrega, de producción, que haya que hacer físicamente en una fábrica, en un taller, en una obra o en lo que fuera, también va a tener ciertos procedimientos nuevos, pensados desde la mejora de la salud, desde los procedimientos de cuidado personal, lavado de manos, elementos nuevos de protección personal, elementos y procedimientos nuevos de distanciamiento social, de herramientas nuevas que haya que utilizar. En este video puntualmente nos vamos a centrar en aquellos trabajos, aquellos procesos, aquellos procedimientos que sí se pueden comenzar a realizar desde la casa y cuáles son los análisis que va a tener que hacer la organización de manera estratégica y estructural y de recursos para poder transitar con éxito este proceso. Y además sugerimos un relevamiento de las competencias humanas, más allá de los recursos disponibles técnicos que puedan llegar a tener nuestro personal, aquellas competencias humanas, aquellas competencias digital que puede llegar a tener o que podemos llegar a necesitar en el corto plazo en nuestra fuerza laboral. Es por eso que todo comienza con el análisis de la estrategia. Siempre cuando hablamos de análisis estratégico hablamos de ese grupo de personas, esa alta gerencia, esas personas que toman decisiones en cualquier tipo de organización, no necesariamente tienen que ser empresas con fines de lucro, pueden ser cualquier tipo de empresa, que necesitan volver a comenzar a pensar en brindar los servicios, los productos que estaban haciendo antes de que nos sorprendiera esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Es por eso que lo primero que vamos a necesitar es conectar nuevamente los procesos de comunicación, conocer el mapa de procesos actual, cuáles son los procesos, procedimientos, tareas, funciones, responsabilidades. Para eso, si tenemos un organigrama o una estructura formal de la organización, me parece que serán los tres elementos antes de ingresar a este cambio que en definitiva es un cambio cultural. Es decir, la estrategia, las decisiones estratégicas, los nuevos objetivos que hay que cumplir, los planes de acción que cambian en toda su dimensión, contexto y profundidad, los procesos, el mapa del proceso actual y el futuro con sus procedimientos y la estructura formal. Por ejemplo, deberíamos tener la posibilidad, como vemos ahí en ese pequeño ejemplo, tenemos un proceso comercial, el proceso con sus procedimientos, con sus funciones, con sus tareas, con sus puestos de trabajo, poder fragmentarlo y poder empezar a estudiarlo para saber
cuáles de todas estas tareas son posibles de hacer desde la casa, por ejemplo, o cuáles son las que no se pueden hacer en la casa y van a necesitar procedimientos especiales, tratamientos especiales de las personas, de la seguridad, de la higiene, de los elementos, inclusive de protección o de los protocolos que tienen que cumplir. Para eso nos podemos volver del mapa de proceso, mapa de valor, algún diagrama que tengamos en la organización. Si es una organización que cumple con ciertos estándares, como por ejemplo las normas ISO o Premio Nacional de la Calidad, etcétera, etcétera, que está un poco más estructurada, quizás tenga mayor posibilidad de hacer este análisis. Eso en cuanto a la estrategia, los procesos y la estructura. Por otro lado, ya metiéndonos un poco más en la cultura de la organización, vamos a necesitar un relevamiento de las competencias técnicas, las competencias digitales de nuestra nómina, de nuestra plantilla de empleados, de trabajadores, de colaboradores. Con elementos mínimos, ¿no? Podemos hacer una encuesta, podemos hacer un relevamiento cualitativo, podemos hacer un relevamiento cuantitativo, va a depender también de la dimensión que tenga esa organización, de la disposición geográfica que tenga y de los recursos técnicos y tecnológicos y a lo que se dedique, ¿no? Pero bueno, básicamente saber desde que no lo conocen o nunca lo utilizaron hasta a nivel experto de administración en los diferentes esquemas que pueden tener con el uso de Word, Excel, PowerPoint, Google Docs, algún software en particular vamos a necesitar saber. Fundamentalmente, cómo vamos a comunicar a esa persona que no va a estar físicamente en la organización con la organización. Y acá pueden darse algunos esquemas si las empresas trabajan con sistemas, que pueden estar, bueno, si tienen un sistema ya basado en la nube, un sistema SAS, o algún otro tipo de sistema en el cual, ¿cómo hacemos? Si tiene una intranet con posibilidades de entrar de afuera, bueno, las cuestiones de sistemas me parece que son analizables. Si va a necesitar un acceso remoto, como por ejemplo, yo acá pongo un ejemplo, un TeamViewer, para poder ingresar de manera remota a la computadora de la empresa. Y si vamos a necesitar, inclusive si la empresa tiene gente de sistemas, juntarnos con esa gente de sistema en la mesa estratégica, la gente de recursos humanos y la gente de operaciones, a modo de poder empezar a pensar esta organización volviendo o intentando integrarse nuevamente a los procesos económicos luego de la pandemia o durante el proceso de vuelta a la producción. Lo primero que tenemos que establecer, bueno, son las herramientas de comunicación, ¿no? Los teléfonos de todas las personas, saber si tienen, si no tienen, si usan el correo electrónico, qué tipo de correo electrónico usan, si tienen acceso o no. Hablábamos en otro video del tema de la estructura, si tienen lugar en su casa, si tienen acceso a Internet, si utilizan el WhatsApp, si utilizan el grupo de WhatsApp, si saben usar el WhatsApp web. Son pequeños elementos que vamos a tener que necesitar para poder establecer nuevamente los sistemas de comunicación. De las experiencias que hemos tenido en consultoría, lo primero que hacemos con la alta gerencia, con los mandos funcionales y con los operativos, es establecer mecanismos de comunicación. 3 grupos de WhatsApp, donde en uno esté toda la organización, en otro estén los mandos medios y en otro esté la alta gerencia, más algunas reuniones virtuales y empezar a pensar estos procesos de trabajo nuevamente para conocer el diagnóstico en el cual nos encontramos, por ejemplo, un relevamiento de capacidades técnicas y recursos técnicos que se tengan en los hogares, es muy importante a la hora de empezar a pensar, o cualquier otro tipo de herramienta de comunicación. Y esto va a ser importante porque vamos a empezar a estructurar en estas herramientas que utilizamos habitualmente en la oficina y que quizás ahora haya que empezar a usarlas de otra manera. Bueno, hacer un relevamiento de los procesadores de texto, de las planillas de cálculo, de las presentaciones, de lo que esté necesitando esa organización. Y si la organización tiene algunos esquemas de almacenamiento y del trabajo colaborativo, el trabajo que se puede hacer. Por ejemplo, si tenemos 3, 4, 5, 10 empleados
colaboradores que estén usando un Google Docs, por ejemplo, compartido, bueno, saber si tienen acceso y utilizan el Google Drive o el Dropbox o el OneDrive o cualquier otro sistema, no solo de almacenamiento, sino también de trabajo colaborativo, ¿no? De trabajo en la nube de manera colaborativa con el único requerimiento de tener acceso a Internet. También si manejan algún disco compartido dentro de la empresa o dentro de la nube o alguna intranet. Parece que estos son elementos que hay que empezar a tener en cuenta para pensar una estrategia exitosa en la transferencia de ciertos procesos de trabajo a, eh, a la casa, por así decirlo, ¿no? También algunas herramientas de reuniones, capacitaciones y presentaciones virtuales. Nosotros acá presentamos alguna. Nos ha dado mucho éxito en las organizaciones poder establecer este mecanismo previo a todo, cómo nos vamos a comunicar, quiénes se van a comunicar con quién y cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar. En este caso, bueno, presentamos Zoom, también está Google Meet andando muy bien, Webex, GoToMeeting, el Adobe Connect para capacitación también y el que es más conocido, Skype. Hay un montón más de herramientas. Nosotros sugerimos estas porque las hemos usado, porque nos han servido y porque funcionan bastante bien. Cada una tiene sus pros y sus contras, cada una también tiene sus precios y su accesibilidad gratuita en formato de freemium, es una parte libre y si le damos mayor actividad una parte paga. Cada organización irá viendo cuál le conviene, hay otras también, pero me parece que las básicas son las que usamos comúnmente en oficina, que van a necesitar los trabajadores de ese uso, el del trabajo colaborativo, almacenamiento y de comunicación, en este caso de reuniones virtuales. Ahí ya vamos a tener de alguna manera personas comunicadas, trabajando juntas, pudiendo grabar esas comunicaciones, pudiendo verse desde donde estén, y me parece que esto va a empezar a fortalecer los procesos de trabajo y esta vuelta a post-pandemia, podríamos decir. Bueno, el uso de los calendarios, algunas apps de productividad que puedan llegar a necesitar, algunas que tengan de ubicación, otra de escáner de documento, porque quizás empecemos a trabajar con documentación que antes era física exclusivamente y ahora va a tener que empezar a correr eh, de manera virtual, ¿no? Desde el cheque virtual, los certificados virtuales, las recetas, por ejemplo, en las farmacias virtuales, y cómo vamos a trabajar en este sentido con esta documentación. Bueno, ni hablar de las firmas virtuales, los tokens y este tipo de cuestiones que son más soluciones que el sistema dará en el corto y mediano plazo. Pero lo importante es que vayamos preparando esta estructura, ¿no?, de comunicación que va a ser novedosa y lo tenemos que hacer en el corto plazo. Por eso pensarlo de manera estratégica, que la organización vaya decidiendo en cada una de estas estructuras cuál va a usar. No sé, en comunicación de equipos, Slack, ahí ponemos alguna, me parece que es muy buena, Asana que puede inclusive trabajar de manera integrada con cualquiera de ellas para proyectos, ahí tenemos a Trello. Bueno, una serie de aplicaciones y soluciones que vamos a tener que ir pensando en nuestra organización para la posibilidad de desarrollar estas competencias digitales. Entonces, haciendo un repaso, estrategia, estructura, puestos de trabajo, procesos, análisis de los procesos, cuáles pueden ser hechos a distancia, de manera remota o teletrabajados, y cuáles no. Aquellos que no necesitarán todo un estudio de protocolos especiales que vamos a dar en otro video, y aquellos que sí, bueno, empezar a pensarlos para hacerlo desde el teletrabajo. Para poder empezar a ver estas competencias digitales que tenemos en nuestros colaboradores. Para ello necesitamos un diagnóstico, quizás una encuesta o una serie de entrevistas para saber si contamos o no con este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que requieren nuestros colaboradores para el uso
de los medios digitales y de la tecnología de la información y la comunicación. Y poder hacer un plan de capacitación a medida de lo que vayamos necesitando y de lo que se vaya decidiendo estratégicamente en cada uno de estos procesos. Así que bueno, sin más, queríamos presentar estas herramientas, quedamos a disposición de todos ustedes, les deseamos muchísimo éxito como siempre y quedamos a disposición. Chao, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.